Dice así: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pareciera muy elemental y pareciera como que no hay que decirlo, pero la realidad es otra, de que la unidad es uno de los elementos que necesitamos para cumplir con la voluntad de Dios como iglesia. Estamos muy acostumbrados a este sistema de este mundo que es muy individualista, donde cada uno tiene una opinión y difiere de la opinión del vecino y de otro. En la iglesia no hay opinión humana, es la voluntad de Dios de la que venimos a hacer. Si usted trae una idea preconcebida de lo que es el discipulado, le vamos a pedir que por favor no lo deseche, póngalo en la alacena, ¿verdad? Como dice Juan Monfort, y si Dios lo unge para alguna cosa, pues sáquelo de ahí. Vamos a intentar caminar todos juntos. Vamos a intentar caminar hacia la misma dirección y haciendo las cosas de acuerdo como la palabra de Dios las ha establecido para nosotros. No queremos quitar la parte individual. Cada uno de nosotros somos diferentes. Dios nos escoge como somos. Las cosas que no van como Él quiere hacerlas, las cambia, y las que Él puede usar las deja en nosotros. Voy a comenzar primero con la misión de la iglesia. No voy a citar muchos versículos de la Biblia, pero ustedes los conocen. La misión de la iglesia, según hemos leído en Mateo 28, que vamos a leer después, es discipular a individuos. Ahora, yo he oído muchas referencias y muchas explicaciones de lo que es discipular. De una vez les voy a decir, discipular no es una clase a la que atendemos. Tenemos que dar alguna instrucción bíblica con respecto a la palabra de Dios, pero el discipulado no es solo la clase. Discipulado es vivir una vivencia con algunas personas, por lo tanto no podemos estar discipulando un montón de gente. Tenemos que escoger, el número que el Señor escogió son 12, pero no hay nada mágico en el número 12. Puede ser 8, puede ser 10, pueden ser 3, y tal vez subir un poquito más. Cuando ya usted vea que ya no puede con todo el grupo, pues lo divide. Antes les decíamos células, porque las células naturales se subdividen. Cuando una célula llega, gracias a una madurez, se subdivide y esa célula se vuelve a subdividir. De manera que ese es el propósito que nosotros vemos en este tema del discipulado. No es quedarnos del mismo tamaño o hacer una célula muy grande, sino subdividirnos y tener cuantas células podamos o que el Señor nos dé a nosotros en el alcance que tenemos. Pero el propósito, la misión de la iglesia es hacer discípulos, discipular individuos, no es en masa. Vea ustedes que ya vamos diferenciando lo que es el grupo grande, el grupo general y el pequeño. Ya se nos va aclarando un poco. El segundo paso después de discipular a los individuos, una de las intenciones es mostrarles, enseñarles con el ejemplo y con la palabra de Dios cuál es su lugar en la familia. De hecho, una iglesia no está compuesta de individuos, está compuesta, o toda sección de la sociedad está compuesta de familias, y conforme va la familia, así va el entorno, digamos, una provincia, un pueblo, un país, una iglesia.
qué es lo que nos corresponde a nosotros. Y la tercera cosa de la misión de la iglesia, después de discipular a los individuos, establecer a estos individuos en el orden familiar que Dios nos da, es enseñar a la iglesia a servir. Esto no se da para irnos a sentar en las sillas y para que se nos dé un cartoncito que dice que cumplimos con un taller. Yo no creo en esas cosas. Entre menos de esas cosas hagamos, mejor, ¿verdad? Lo que sí tenemos que hacer es estar conscientes de cuál es la misión de la iglesia para que podamos entender cuál es nuestra parte. Dios no ha dejado en libertad de que nosotros hagamos lo que nosotros sentimos que debemos de hacer, sin primero ver cómo calza eso en el propósito general de la iglesia. Ahora, el propósito de toda actividad de la iglesia, sea una cosa quiero decir también, es que hemos decidido llamarlos grupos de crecimiento, porque eso es lo que mejor muestra qué es lo que queremos hacer. El propósito de toda actividad de la iglesia, por lo menos, yo no me refiero a cosas fuera de la iglesia, primero es, ¿dónde está? Es crear un ambiente para que la iglesia crezca en comunidad sirviendo a Jesús. Casi que es también una cosa concentrada de los tres puntos que hablamos de la misión de la iglesia. Ahora, vamos a entrar en tema ahora. ¿Qué dice la Biblia de los líderes de la iglesia? Más que nada voy a leerles algunos pasajes para que veamos el trasfondo bíblico de lo que estamos haciendo. Las características bíblicas las encontramos en dos lugares específicamente. El primer lugar, uno en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está en Éxodos capítulo 18, versículo 20 y 21. Se trata del suegro de Moisés, Jetro, que fue a visitar a Moisés cuando él había sacado a Israel, al pueblo judío, de Egipto. Y cuando llegó encontró a Moisés bien ocupado, tratando de hacerlo él todo, en lo que se refería al pueblo de Dios. Venían a él toda la gente que tenía problemas, que tenía situaciones con el vecino y cuestiones así. Y mami, si quiere se abre un poquito más para que no le dé. Tengo que cuidarle a la machita, si no le da tortico. Si alguno de ustedes está mal puesto, también acomódese para donde quiera. Moisés pasaba todo el tratando con los problemas de Israel. Llega Jetro y le dice: ay, Dios mío, te vas a desgastar y no vas a poder cumplir con la tarea que te has propuesto. Y le recomendó esta cosa. Le dice: enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes e indícales cómo deben conducirse y qué deben de hacer. Esta era la parte didáctica. Luego dice: escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables, virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan la avaricia. Y entonces les dice que lo pongan por grupos. Y eso fue lo que hizo Jetro. Y aquí comenzamos a ver nosotros una de las bases bíblicas de por qué dividir la iglesia grande en grupos pequeños, porque son manejables. El grupo grande, aún la iglesia pequeña que tenemos, no es manejable para una sola persona, aunque algunos lo intentan hacer, ¿verdad? Y hay iglesias que solo tienen un pastor y tienen un montón de gente, pero no discipulan. Esa es la diferencia. Les dan predicación, les dan mensajes,
dicen un montón de cosas, pero no discipulan. El discipulado es unipersonal, uno a uno. Ok. ¿Qué son las características? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué son las cosas que nosotros buscamos en los líderes, ya sea dentro del contexto del edificio, grupos de trabajo, aún ahí, pero particularmente en aquellos que tienen el llamado de hacer algo espiritual? Y no quiero hacer una diferencia muy grande, pero sí la hay una diferencia entre lo natural y lo espiritual, pero las dos cosas son importantes. Tomemos eso en cuenta. Primera Timoteo 3, 2 al 7 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa. Ahora, obispo aquí es el sobreveedor, el supervisor. Esa es una de las traducciones de la palabra obispo. La hemos ¿cómo se puede decir? Hemos hecho un término religioso de obispo, ¿verdad? Y está bien, yo no tengo ninguna queja contra eso, pero la realidad es que en la Biblia es un sobreveedor, un supervisor, alguien que supervisa a otro. Dice que tenga una sola esposa. Bueno, en nuestro tiempo eso no es un problema, ¿va? Aunque nos hemos encontrado aún con algunos pastorcitos, ¿va?, que no estaban teniendo una sola esposa, sino en un caso que bueno, ya me fui yo por otro lado. Que sea sobrio. Ahora, eso tiene que ver con licor, pero también, porque lo separa, sobriedad es también una forma de carácter, de forma de carácter que un pastor debe de tener. No ser demasiado jocoso, digamos, sino ver las cosas con sobriedad. A mí me falta mucho de eso. Ser prudente. Prudente es no tomar riesgos innecesarios. Decoroso, hacer las cosas con decoro, lo mejor que puede, con excelencia. Hospedador, que tenga su casa abierta para hermanos y hermanas que quieran venir a hacer algo en el lugar donde usted habita y darles hospedaje. Apto para enseñar. Es imprescindible que un líder pueda enseñar a otro de alguna manera. No todos tenemos el mismo don. Yo me quedo atrás con don Carlos Zelaya, ¿verdad? Él es un maestro y sabe cómo enseñar. A mí todo me sale, ¿verdad?, por inspiración instantánea. Yo qué sé, pero por ahí va. No afecto al vino, no se la clave demasiado. Ni pendenciero, no esté peleando con la gente. Ahora, a veces se cree que es con los puños, ¿verdad, Esteban? Pero no es con los puños nada más, sino con palabras también. No ser pendenciero significa, ¿verdad?, que cuando usted es provocado, no responda a la provocación. Sencillo. Dice que hay un dicho que se necesitan dos para bailar el tango, ¿verdad? Pero yo no estoy hablando de eso tampoco. Se necesitan dos para pelear. Se necesitan dos. Si usted no se deja o no permite que el insulto le afecte a usted, no hay pelea. Bueno, me estoy yendo por otro lado. Y tengo apenas otros 20 minutos más. Voy rápido. Ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. No que en las venas no le corra sangre, no le corra horchata, sino que le corra sangre. Sí podemos enojarnos, pero sin pecar. No dejar que el enojo caiga sobre, el sol caiga sobre nuestro enojo. No avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad
pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Son cosas muy esenciales, muy pertinentes, pero si usted tiene una casa desordenada, Dios mío, ordene primero su casa y después venga, ¿verdad?, a servirle al Señor. O no le sirva al Señor cuando tiene que ver con orden en la iglesia. Puede servirle de otra manera. No debe ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Ahí, si tienen preguntas, se las puedo responder, o mami se las responde después. Primera Timoteo 3 habla de los diáconos, más o menos en los mismos términos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Fíjense ustedes lo serio que es hasta para servir de diáconos. Con estas cosas, ¿verdad?, no podemos, yo diría, jugar. No podemos tomarlas a la ligera, tenemos que estar conscientes de que estas son las especificaciones de Dios, no las nuestras. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué es la diferencia? Esto que acabamos de ver es lo que dice la Biblia de los líderes de la iglesia. El segundo punto, ¿qué es la diferencia entre un líder de grupo y un pastor? Voy a hacer esto, voy a explicar un poquito. Cuando nosotros comenzamos, en el primer periodo que el Señor nos mostró el discipulado, le llamábamos pastores a los líderes de los grupos. Y la realidad es que creó una confusión en ellos, en nosotros mismos, en la iglesia y en la gente de afuera. Porque cuando a la gente le preguntaba, ¿y quién es su pastor?, ellos le daban el nombre del líder del grupo. Y entonces y le preguntaban al otro si ahí había no sé cuántas células, ¿verdad?, o grupos. Y se pensó, ¿cuántos pastores tienen ustedes?, ¿verdad? Resultaba que habían como 10 o 15 pastores, ¿verdad?, para un grupito. Bueno, llegamos a tener unas 500 o un poquito más de personas entre todos los grupos, ¿verdad? No queremos ningún tipo de confusión en lo que somos nosotros. Vamos a llamarnos líderes a los que tienen un grupo. A los que todavía no tienen, estamos deseosos de tenerlos, vamos a llamarlos candidatos para grupos, para líderes de grupos de crecimiento. ¿Qué es la diferencia entre un líder del grupo y un pastor? Bueno, estas cosas han sido destiladas de muchos años de haber hecho esto que estamos hablando ahora y que queremos que la iglesia entre con una fuerza renovada y con una visión renovada, también refrescada por el Señor, dejando atrás todos los errores que cometimos intentando hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Creo que ha sido de Dios, porque hemos hecho intentos o arranques bastantes veces y por alguna razón Dios no nos ha permitido. Digo Dios, no para echarle la culpa a Él, sino porque no había un amén en todos y algo nos estaba faltando. Pero yo creo que estas definiciones son destiladas ya, haciendo a un lado un montón de cosas que no debemos de hacer, viendo cuáles fueron los errores que cometimos en el pasado y cuáles de estas cosas, de estos principios fueron abusados, porque sí hubo abuso. Nosotros mismos tuvimos personas que abusaron de los principios
Un principio, no importa el que sea, puede ser abusado. El principio del amor. Dios es amor. Ahorita, ¿verdad?, hay mucho abuso sobre eso. La gente hace lo que le da la gana porque Dios es amor y lo va a perdonar. Hay un montón de cosas que pueden ser abusadas, no solo estos principios del discipulado, pero estos son pensamientos destilados, haciendo a un lado un montón de cosas que no tenían nada que ver. Los pastores en la iglesia son una extensión del ministerio pastoral de Cristo aquí en la tierra. Él es nuestro ejemplo. La Biblia lo llama a él el príncipe de los pastores. De manera que si queremos saber cómo pastorear, veámoslo a él, sencillamente. Si queremos ser un pastor de verdad, veámoslo a él, porque él es el príncipe, es decir, él es nuestro ejemplo. Por eso decimos que los pastores en la iglesia son una extensión del ministerio pastoral de Cristo en la iglesia. A veces dice, es mi ministerio, pero es el ministerio del Señor. Somos la extensión de su ministerio. Cada vez que yo digo yo creo que yo soy el dueño. Y si yo soy el dueño, yo trato las cosas muy diferente a cuando voy a la casa de Henry de invitado. Ahí yo soy un invitado, pero en mi casa yo soy el dueño, ¿verdad? Bueno, según yo, eso le pertenece a Dios porque Él me dio la casa. Los líderes, los líderes son una extensión del ministerio de los pastores en la iglesia. Ahora dice, un momento, pero yo creí que mi relación era con el Señor. Bueno, estamos hablando de esta condición natural en la que nosotros nos desarrollamos. Si usted tuviera una relación directa con el Señor dentro del ministerio, no necesitaríamos que nadie nos supervisara o que le diéramos cuentas a una persona. Y voy a hacer la diferencia después con respecto a qué es la relación personal que tenemos con el Señor y cuál es la relación ministerial, digámoslo así, en esta frase. Pastores, extensión del ministerio de Cristo. Los líderes, extensión del ministerio de los pastores. Porque si usted se cree que su dirección viene directamente de Dios, ya nos hizo a nosotros a un lado. Y eso no es el orden que nosotros vemos en la Biblia. No es para engrandecernos nosotros, Dios libre. Cuando usted vea que alguno de nosotros está haciendo algo, venga y nos lo dice. Ahora, si no es cierto, se lo vamos a decir, y si es cierto, lo vamos a corregir, porque no queremos nosotros sustituir al Señor, sino hacer lo que Él nos manda hacer. Amén. Ok, los pastores funcionan sujetos a la autoridad de Cristo. Los líderes funcionan en unidad, sujetos a los pastores, de acuerdo con los principios bíblicos. Lo vuelvo a repetir, bueno, voy a darle a Rocío que haga esto. Bueno, no, ahí está. Si usted lo quiere volver a repasar, puede que le den una copia del video. Esta es la forma de autoridad. Le voy a decir una cosa, Dios no nos llama a nosotros a hacer nada que no nos capacite y nos dé la autoridad para hacerlo. De hecho, esa es la autoridad. Cuando Él dice, vaya y hagan discípulos, dice, toda autoridad me ha sido dada. Y esa autoridad Él la transfiere a nosotros, pero no para que hagamos lo que nos da la gana, sino para ir a hacer lo que Él nos manda hacer. Discípulos, Él nos manda a ser discípulos. Entonces, funcionamos sujetos hacia su autoridad, pero y no es nuestra, no es del hombre, es de Dios. Pero eso se traspasa a los líderes también, porque un pastor no le va a dar a una persona de la iglesia a que haga algo sin darle algo de su autoridad. El solo puesto o la sola
posición de pastor connota cierta autoridad. Cuando uno dice pastor, dice, bueno, él es la autoridad sobre la iglesia. No es su autoridad, es la delegada de Dios por él, pero sí tiene autoridad. Entonces un pastor no puede ir y decirle a una persona que vaya a hacer algo sin que tenga cierta autoridad. Y le dice, mira, la autoridad que tenés es para hacer esto, esto y esto. Igual que el hombre o el pastor no tiene la libertad de hacer lo que a él le venga en gana porque tiene autoridad de Dios, igualmente el líder de cualquier situación que esté, no tiene autoridad del pastor para hacer lo que le venga en gana o lo que a él le parezca. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos están aquí? Bueno, ya saben a quién estoy imitando. La verdad es esa, sencillo, sencillísimo, pero todo tiene que estar de acuerdo a los principios bíblicos. Para explicar, la autoridad de los pastores en la iglesia no es propia. La autoridad de los líderes en la iglesia no es propia. Cuando usted viene, cuando un líder viene donde el pastor y le dice al pastor, pastor, Dios me dijo a mí que tenía que hacer eso, y va en contra de lo que, o no está de acuerdo con lo que el pastor lo mandó a hacer, yo digo, eso no es de Dios. ¿Será que Dios quisiera que usted o que esa persona hiciera su propia congregación? Yo creo que sí. Cuarto, Cristo delega su autoridad en los pastores de la iglesia para que la iglesia cumpla con su propósito. Estamos expandiendo las definiciones. El pastor delega la autoridad recibida de Cristo en líderes para que ayuden a la iglesia a cumplir con el propósito de Cristo. Es lo mismo que dije antes, pero en otras palabras más concisas. La autoridad de los pastores es representativa de la autoridad de Cristo. La autoridad de los líderes es representativa de la autoridad del pastor recibida de Cristo. ¿Por qué estoy repitiendo tanto? No es que quiera ser muy redundante, no, lo que quiero es que quede bien claro que no es mi autoridad, no es la autoridad del hombre, sino que estamos en un orden de autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a hablar de relaciones de compromiso. Las relaciones de compromiso con Dios y en la iglesia están ligadas directamente a la autoridad de Dios y en la iglesia con su autoridad delegada. Es decir que el tener una relación de compromiso es reconocer la autoridad de alguien sobre uno. Si estamos hablando de Dios, estamos hablando que reconocemos su autoridad en nuestra vida, en mi vida. Es más, Dios no hace o no establece relaciones si no es relaciones comprometidas. Usted no puede venir donde Dios y decirle, Señor, en esto estoy de acuerdo con usted, pero en esto no. Entonces él le dice, bueno, hijo, no te habla tan feo como hablamos nosotros. Tal vez él te dirá, bueno, hijo, no estás listo todavía. Anda, medita, orá, haz lo que vos querás y volvés donde mí. Y hablamos, y dice, porque las condiciones las pongo yo. Es Dios hablando. Si usted viene al Señor poniéndole condiciones, Dios mío, usted es más que Dios. ¿Quién se atreve? No seamos atrevidos, vengamos donde digamos, Señor, todo lo que tú digas, ayúdame para hacerlo. No prometamos que lo vamos a hacer, seamos como dice Eclesiastés, ¿verdad? Que no seamos muy pronto en hacer compromisos y después no cumplirlos. Dios mío, y tengo un minuto, ¿qué hago? Voy a leer esto nada más.
Dios personalmente y en su iglesia no establece ni acepta una relación que no sea comprometida, ¿ves? Para que la iglesia madure, el pastor y los líderes deben tener una relación de compromiso con Dios y uno con otro. Dice, yo tengo una relación comprometida con Dios, pero con usted no. ¿Qué es eso? Eso no es bíblico. Sigo. Es necesario hacer una distinción entre la relación directa con Dios y las relaciones entre humanos. Esto es lo que estaba diciendo, la salvedad que tenemos que hacer. La relación devocional, espiritual, es individual entre la persona y Dios. ¿Qué quiero decir esto? Que yo no me puedo relacionar con Dios a través de mi esposa. Carlos Zelaya no se puede relacionar con Dios a través de mi relación. Ella y él y todos nosotros tenemos que tener una relación directa con el Señor. Eso es importante saberlo. Pero, y dice, no tiene que pasar por ninguna persona o institución humanas. Antes era a través de los sacerdotes. Hoy en día hay iglesias que también hacen eso. No las nuestras, ¿verdad? Pero otras hacen eso. Ahora, estos principios de liderazgo, no obstante, están en el nivel práctico y se dan entre hermanos. Es la forma que el Señor ha establecido en las iglesias para que los miembros de la iglesia funcionen armoniosamente. No yo, no Roldo, no ninguno de nosotros, Dios, para que funcionemos armoniosamente. Vea que aún entre padres e hijos, entre esposos, hay un orden, siempre lo hay, y en la iglesia también hay un orden. Nadie está diciendo que no tenga una relación individual con el Señor, pero si usted quiere servir al Señor en la iglesia, lo debemos de hacer de estas formas que hemos explicado. 10:41, me fui un minuto, Roland, perdón. Ahora sí, preguntas. No todos a la pregunta es sobre el líder, que en la Biblia solo una vez la encontró, y encuentra más siervos, ministros o ministerios en la Biblia. Bueno, para mí la definición más sencilla de líder es alguien que va adelante y gente que lo está siguiendo a él. El líder no es alguien que empuja, el líder es alguien que se presenta para enseñar a gente que quiere seguir lo que está buscando hacer el líder, y hay gente que lo está siguiendo allá. Ahora, la diferencia entre un líder y un siervo es que un siervo puede servir en cualquiera de las situaciones de la iglesia, pero el líder es siempre aquel que va adelante, el que muestra la forma para hacerlo, el que no solo en la parte espiritual, sino en la parte práctica enseña a otro. En la Biblia tenemos maestros, tutores podríamos ser, ¿verdad? Hay un montón de cosas, no, tutores no, maestros. Tutor es un término, como se puede decir que no es bíblico, pues, eclesiástico, pero que responde a quizás algunas de las condiciones de un líder. Líder es el que muestra, el que enseña, el que va adelante, sea un grupo de 2, 3 o 20, 30, 50, ese es lo que es un líder. Es más en este momento una diferencia, como hicimos al principio, de que nos llamábamos pastores, ¿verdad? Y para no caer otra vez en el mismo problema que teníamos antes, de que la gente se confundía porque teníamos ese montón de pastores. Okay. Yo tal vez de lo que habla Henry, rescatar tal vez lo que usted ya dijo,
en el sentido de que no, el liderazgo y la autoridad que se ejerce no es una estructura necesariamente, está ligada a las relaciones que tenemos. Si la relación es de compromiso, o debe ser de compromiso, entonces se reconoce y se activa la capacitación de Dios dentro de nosotros y dentro de esa relación. Una persona no puede ser un pastor si no hay una relación pastoral con alguien. Usted no puede ser un líder si no hay una relación de liderazgo y servicio con alguien. Una estructura en sí misma está muerta a menos que haya relaciones vivas dentro de esa estructura. La vida es lo que sostiene, lo que da crecimiento dentro de la iglesia. La estructura en sí es una estructura simplemente de orden, simplemente de reconocer, porque yo tengo una cierta función dentro de esta relación. Como decía papá, y no quiero tal vez repetir todo lo que dijo, pero en la familia, en todas las estructuras que nosotros nos desenvolvemos, familiar, eclesiástica, en el trabajo, siempre hay un cierto orden, pero hay que tener una relación donde se reconoce el favor de Dios. Otra palabra que tal vez le agregaría a tu lista es la de maestro. También eso es una palabra que la Biblia usa en estas relaciones de autoridad también. Y es más, la Biblia nos advierte, no todos brinquen, ¿verdad?, para ser líderes o maestros, ¿verdad?, porque van a ser sujetos a mayor escrutinio y a un nivel de exigencia más alto, ¿verdad? Y entonces eso también nos da una idea de que, bueno, estamos como el soldado le dijo a Jesús, yo estoy bajo autoridad. Y ese bajo autoridad también me capacita a mí a decirle a otros que están bajo mi autoridad para que vayan y hagan, pero no es simplemente porque a mí se me ocurre, sino porque hay una estructura y hay una jerarquía, pero hay una ¿cómo se llama? Investimiento, ¿cómo se dice eso? Investidura, gracias. Una investidura de una autoridad superior que fluye hacia otras cosas, no para que se cumpla un propósito muy individual o egoísta, simplemente porque hay un propósito general que se vaya a cumplir. Ok. Bueno, vamos a dar oportunidad para otras preguntas. Yo creo que quedó bien claro, ¿verdad? Hay diferencias, cada palabra, ¿verdad?, tiene su especialidad o tiene algo que tal vez entre todas ellas se puede describir lo que estamos diciendo. ¿Alguien más? ¿Moisés fue líder o pastor? Las dos cosas. Pastoreo y liderazgo funcionan uno con el otro, ¿verdad? Un pastor lleva a sus ovejas a delicados pastos, junto a aguas de reposo las pastorea. Va delante de las ovejas, eso es lo que es un líder. Que cuando una persona es llamado o es líder es porque tiene un llamado de Dios. Desde luego que sí, ¿verdad? Pero la Biblia nos ha llamado a todos a servir, no solo a algunos. La diferencia entre servir y líder es que todos tenemos que servir, pero para servir necesitamos que alguien nos enseñe cómo hacerlo. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Alguien más? Ok, la pregunta es, en el ordenamiento de Cristo en la familia, cuando hay uno de los elementos dentro de la familia que no está en el orden de Dios, ¿qué es lo que sucede? Eso limita, ¿verdad? Para mí eso limita el ministerio que nosotros podamos hacer. De hecho, no podemos ministrar en el ministerio familiar.
¿verdad? Porque si nuestra familia no está en orden, no podemos dar un ejemplo a las personas de cómo debe de ser. Le podemos decir cómo es que dice la Biblia, pero no le podemos dar un ejemplo. Esa es una limitación. Para mí, cuando un ministerio es efectivo, es que lo dice, pero que lo está viviendo también. Es más efectivo que eso. Si es solo, podemos decir teología, ¿verdad? Si es solo teoría y todavía no está en práctica, pudiera ser que no sea culpa nuestra, ¿verdad? Porque cada individuo tiene que darle cuentas al Señor del estado de su alma. Pero nos va limitando. Por ejemplo, aquí la palabra de Dios nos dice que si queremos ser líderes o si queremos pastorear la grey del Señor, tenemos que tener estos requisitos. Sin ellos es mejor no pastorear. Podemos hacer otro, podemos servir a Dios, todos somos llamados a servir a Dios, pero hay ciertas limitaciones cuando estos requisitos bíblicos no están presentes en nuestra familia. ¿Ok? Bueno, el orden de Dios es la cabeza, el marido, la mujer o la esposa sujeta a su marido, los hijos sujetos a la mamá y al papá. La mamá tiene también autoridad, pero la que le delega su marido. Cuando el papá no está en la casa y anda trabajando, él le delega su autoridad a la esposa y le dice, bueno, usted queda a cargo de los hijos cuando están en la casa. Cuando ella corrige o ve algo que necesita ser corregido, lo hace con la autoridad de su papá. Yo recuerdo a mi mamá, ¿verdad?, que cuando yo me portaba mal, decía, espérate a que venga tu papá. Ella tal vez no conocía mucho del orden bíblico, pero sí conocía, ¿verdad?, que ahí la autoridad era mi papá. Ahora, papá era un buenazo, ¿verdad?, y mi mamá era más severa. Cuando papá venía, llegaba, me daba 3 fajazos bien pegados, pero solo 3. Cuando mi mamá me corregía a mí, era un montón de leñazos que me daba porque ella más liviana, ¿verdad? De todas maneras, llevo conmigo las marcas. No, eso me impidió mucho de no salirme del lugar donde yo debía de estar. Pero el orden es ese, establecido por Dios. Y lo vemos en Corintios, en 1 Corintios, ¿qué es? 12 o 13, 12, ¿verdad? Donde dice que el esposo, no, en Efesios, perdón, 5 y 6, dice que el marido es la cabeza del hogar, la esposa, ¿verdad?, es su ayuda idónea, le ayuda a su marido ¿a qué? A hacer lo que Dios lo manda a él hacer, ¿verdad? Por ejemplo, en el orden de Dios yo vería a don Raúl, ¿verdad?, que él tiene un ministerio a las familias y Lorena le ayuda, ¿verdad?, en ese ministerio. No lo duplica, le ayuda, ¿verdad? Pero el orden es ese de Dios. Reconociendo que la autoridad no es para mangonear, como decimos aquí en Costa Rica. La autoridad es para hacer la voluntad de Dios en el contexto donde estamos definiendo esa autoridad. Si Dios, ¿verdad?, me da mi autoridad, es para cumplir su propósito, no para hacer lo que a mí me venga en gana. El hermano Charles tenía un dicho que decía, bueno, de aquí, oíste, mujer, yo soy la cabeza de esta casa, ahora de aquí en adelante, cuando yo digo brinque, o cuando yo digo rana, usted brinca. Bueno, no tradujo muy bien en español, ¿verdad? Pero cuando yo le digo que usted haga una cosa, usted la tiene que hacer. Eso no es la autoridad de Dios. Uno puede permanecer firme en lo que Dios le ha dicho, pero no puede ser dictatorial. El Señor es soberano, ¿verdad? Su voluntad, Él no la va a cambiar
por más que usted le llore o por más que usted le explique por qué, Él no la va a cambiar. Él es soberano, nosotros no, porque estamos expuestos a cometer errores cuando Él nos da a nosotros campo libre, cancha libre para hacer lo que nosotros queramos. La pregunta es que si la ayuda idónea de la esposa hacia su esposo podría compararse con la del líder hacia el pastor. No, son dos relaciones diferentes. Se prestaría para confundir la relación matrimonial, ¿verdad? En cuanto a compromiso, sí, ¿verdad? En cuanto a compromiso, sí. Pero la relación matrimonial es una cosa y la relación eclesiástica es otra. Pero sí tienen algunos elementos que se parecen mucho o que son muy pertinentes en las dos cosas. Pero yo preferiría mantener las dos relaciones separadas, porque yo no estoy casado con Evelio y con Roldan y con Carlos y con los líderes. Yo no estoy con Carlos y Roy. Esta es mi esposa. Ninguno de ellos es tan bonita como ella, ¿verdad? Preferible mantener lo de ayuda idónea en el matrimonio y seguir siendo ayudas para la palabra ayuda si se aplica. Donde tengo un poquito de cosilla ahí es lo de idóneo. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Marlon. Sí se requiere un compromiso. Los compromisos creo que tienen un elemento que los encontramos en todo tipo de relación. El compromiso es hacer la voluntad de Dios, o la voluntad que Dios me está diciéndome que haga a través de una persona. Si es en la iglesia, a través de mi pastor, a través de mi líder de grupo, si es en el matrimonio, a través del esposo, iba a decir de mi esposa, pero no, a través del esposo. Hay ese elemento, que no hay relaciones que no sean de compromiso. Son relaciones de compromiso, es decir, que uno se compromete a hacer la voluntad de Dios, aún, ¿verdad?, cuando uno tenga una opinión diferente. Lo que significa también, o lo que no significa, es que usted no pueda expresar lo que usted está pensando en la situación. De hecho, muchas veces ella me hace preguntas, ¿verdad?, porque ella tal vez no entiende lo que yo esté diciendo, y ella me dice, pero ¿ha pensado usted en esto? Y si tengo que decir la verdad, yo digo, bueno, mire, no lo había pensado, pero ahora que usted lo dice, voy a repensar esto, y ahora con la expresión de ella y con la pregunta de ella, entonces formo una nueva cosa que tal vez no sea tan diferente a la primera, pero tomo en cuenta lo que ella está viendo. En el matrimonio es importante, don Raúl, no quiero tomar su lugar, ¿verdad?, pero en el matrimonio es muy importante que tomemos en cuenta lo que está pensando la esposa y hasta los hijos mayores. Yo no digo los menores, porque hay una etapa donde le decimos a los hijos lo que tienen que hacer como sea, ¿verdad? Ok, Sebas. Pero ya cuando llegan a una edad, ya uno tiene que oír lo que ellos están diciendo. No opiniones, ¿verdad? Cuando uno descubre que es una opinión, uno le puede decir, bueno, esa es la opinión tuya, pero la palabra de Dios dice esto y esto. Tampoco decir, no, es tu opinión y yo tengo una opinión y la mía vale más que la tuya. Ese es un pleito, ¿verdad?, que debemos de evitar en las familias todo el tiempo. Amén. Carlos está pensando aquí. ¿Qué va a decir? ¿Qué voy a decir? No sé por qué me puse el micrófono, pero bueno, el orden familiar para mí es en el sentido de lo que venimos
estuvimos hablando, y las relaciones que podemos tener sanas. Y para mí ese es el orden de Dios, ¿verdad? De lo que habla la Biblia. Es que cuando nosotros tenemos relaciones sanas dentro de la familia, cuando hay desorden es cuando las diferentes partes no están dentro del reino de Dios. El reino de Dios es simplemente reconocer la autoridad y la dirección de Dios dentro de ese contorno. Si la familia está en orden, significa que el reino de Dios está ahí. Es el reino de Dios que está gobernando dentro de ese lugar. La Biblia también nos aclara mucho. Cada uno de nosotros somos responsables por la relación que tenemos con el Señor. Si hay un hijo rebelde, pues está fuera del reino de Dios, en el sentido de que no ha reconocido la autoridad de Dios y no se ha sometido su relación con Dios. Entonces, eso es una situación donde nosotros no nos serrucha el piso, por decirlo de una forma más aterrizada, ¿verdad? Dentro de lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero sí es una situación anómala que no deberíamos dejar así nomás. Es algo que nosotros deberíamos buscarle la solución, pero sí llega un punto donde los hijos, si ya son grandes, ellos tienen que tomar una decisión. Para mí, en el sentido de ese, no quita la autoridad que Dios nos haya dado a nosotros para cumplir su propósito dentro de la iglesia o cualquier otro.